Hola jóvenes, reciban mis cordiales saludos. Yo soy Marcos Cabrera y vamos a continuar con la resolución de problemas sobre el curso de resistencia de materiales. En esta ocasión, nuestro tutorial va a tratar sobre el cálculo de esfuerzos en elementos de tipo estructural. En el problema que se nos está mostrando, tenemos una placa que se encuentra articulada en una bisagra en el punto B. Hay un eslabón AC, ¿sí?, que está sujetando a la placa, y además la placa está siendo cargada mediante un par de fuerzas paralelas pero con sentidos contrarios. Estas dos fuerzas lo único que generan es una rotación, ya que te das cuenta que estas dos fuerzas, al tener sentidos opuestos, se van a anular. Único efecto rotativo es el de generar, único efecto de las fuerzas, es generar efecto rotativo, ¿correcto? Ahora, cuando tenemos dos fuerzas, como las que se muestran en la figura, se dice que estas dos fuerzas están generando un par. La pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo normal en este eslabón AC? Me dan como dato la sección transversal de este eslabón AC. Es una sección rectangular de dimensiones un 16 de espesor y un cuarto de ancho, ¿correcto? Es un rectángulo la sección transversal. Listo, calculemos en primera instancia el momento generado por este par. Y digo, pues el momento se calcula con esta fórmula, fuerza por distancia. Bueno, la fuerza es de 240 libras y la distancia es de 6 pulgadas. Y el producto me va a dar 1440 libra fuerza por pulgada. ¿Sí? Ahora, cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre de la placa, la intención es calcular la fuerza que ejerce el eslabón AC sobre la placa. Yo podría dejar de usar estas dos fuerzas, podría eliminar las dos fuerzas y solamente consideraría el momento del par que están generando. Es decir, eh, dibujaría acá el efecto rotativo, que más o menos es así, en este sentido, ¿sí? Y este momento yo ya lo calculé. Es 1440 libra por pulgada, perdón, ¿sí? Por pulgada. Y esto lo vamos a dejar por acá. Ya está. ¿Qué otra fuerza estaría actuando en el extremo B, en el apoyo tipo bisagra B? Y digo, pues debe haber una fuerza en Y y debe haber una fuerza en X. Esta es la forma como reacciona un pasador en una bisagra, ¿sí? Vamos a completar acá el sentido. Vamos a suponer que la fuerza en Y apunta hacia arriba y la fuerza en X, digamos que apunta a la derecha. A ver. Ya está. ¿Sí? Y por último, vamos a señalar la fuerza que ejerce el eslabón AC sobre la placa. Nota la dirección que le estoy dando a la fuerza. Estoy colocando que la fuerza está en el mismo sentido del eslabón. ¿Y esto por qué? Porque este eslabón AC es un eslabón de dos fuerzas, es un elemento de dos fuerzas, ya que no hay ninguna fuerza intermedia.
La carga se aplica solamente en los extremos A y C, ¿correcto? Ahora, el sentido de esta fuerza lo voy a determinar de esta forma. Si yo tomo momentos en B, voy a tener un par que está intentando que la placa rote en sentido antihorario. Por lo tanto, esta fuerza debe generar una rotación en este sentido horario para que haya equilibrio. Por lo tanto, la única posibilidad que tengo es que la fuerza en el eslabón tenga esta orientación. Correcto. Y a esta fuerza la vamos a llamar, a ver, anoto por aquí. Esta es la fuerza que ejerce el eslabón AC sobre la placa. Vamos a dejar esto por aquí. Y ya está. Ahora, a esta fuerza la vamos a descomponer, ¿sí? La vamos a descomponer y voy a decir que la fuerza tiene una componente horizontal y tendrá una componente vertical. Ahora, si la fuerza está jalando al nudo A, pues las componentes también deben estar jalando, ¿sí? Y se dibujan con esta orientación. Así. Nota que si yo tomo momentos en el punto B, esta fuerza vertical pasaría por el punto B y no me generaría rotación. La componente horizontal, de hecho, sí genera rotación. Y vamos a colocar el valor de esta componente. Eso sería FAC por componente pegadita al ángulo, por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Y esta componente la vamos a ubicar por acá. Por ahí. Ya está. El diagrama de cuerpo libre está completo. Ahora, por condición de equilibrio, decimos que la suma de momentos en el punto B debe ser 0 o, de manera directa, los momentos antihorarios serían iguales a los momentos horarios. O al revés, momentos horarios igual a momentos antihorarios. Escribo entonces acá. De manera directa, los momentos con sentido horario, bueno, solamente está siendo generado por esta fuerza, por esta componente. Escribo FAC por el coseno de 30 grados. Esta es la fuerza y la distancia. ¿Qué distancia hay de esta fuerza hasta el punto B? Como notas, hay una distancia de 10 pulgadas. ¿Sí? Ya está. Ese es el único momento que tendría yo en sentido horario. Y tiene que ser igual esto al momento en sentido antihorario, que es generado por el par. Y escribo, esto es 1440 libra por pulgada. ¿Sí? Y vamos a despejar. ¿Sí? Vamos a despejar ahora. 1440 sería entre 10 entre coseno de 30 grados. Y esto es, y voy a tener que la fuerza en el elemento AC finalmente es igual a 166.27 o redondeo mejor, 0.28. Y ya sabemos que la fuerza me tiene que quedar en esta unidad. En este caso, libra-fuerza. ¿Correcto? Entonces, ya conozco la fuerza en el eslabón AC. ¿Listo? Ahora, mira,
voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del eslabón AC, solamente para aclararte una situación, ¿sí? Elemento de dos fuerzas, digo lo siguiente, la fuerza debe estar en la misma orientación del elemento y además, de acuerdo a este diagrama, el eslabón está jalando a la placa. Por lo tanto, en el punto A, la placa debería estar jalando al eslabón, ¿sí? La fuerza aquí tendría este sentido y en el otro extremo la fuerza debe ser del mismo valor pero con sentido opuesto. Por lo tanto, yo digo, este eslabón es un elemento sometido a tensión, ¿correcto? El esfuerzo es de tensión y la fuerza en el elemento la acabo de calcular, es 166,28 libras. Ahora, si yo quiero saber qué es lo que pasa al interior, ¿te acuerdas? Tenemos que hacer un corte, ¿correcto? Hay que hacerle un corte a esto. Esto es... Vamos a hacerle un corte por la zona media. Un corte así. ¿Listo? Ahora, yo puedo quedarme con cualquiera de las partes que ha quedado después del corte. Mira, digamos que voy a analizar esta partecita del eslabón. Esta de acá. La parte superior al corte. Luego, vamos a tener que internamente va a aparecer una fuerza aquí, ¿sí? Y esta fuerza es la fuerza que ejercen las partículas que conforman el eslabón, justo en la zona del corte. Esta fuercita es nuestra fuerza, ¿te acuerdas? Es nuestra fuerza normal, que por una condición de equilibrio tendría que ser igual a esta fuerza externa que vale 166,28 libras. Por lo tanto, continúo con mis cálculos y digo que, mira, el esfuerzo sigma en el eslabón AC lo vamos a calcular de esta forma. Es igual a, ¿sí? Es igual a el siguiente cociente. Bueno, vamos a borrar esto. Es igual al siguiente cociente. Y escribo acá. Es igual a la normal, fuerza normal que se ejerce en el elemento sobre el área de la sección transversal. ¿Listo? Esa es la fórmula. Así que continuamos y decimos que el esfuerzo en el eslabón AC, ahora vamos a reemplazar los datos. Será igual a, y colocamos aquí que la fuerza normal, lo vimos hace rato, la fuerza normal vale lo mismo que la fuerza en el extremo A, que es igual a 166,28. ¿Listo? Y la fuerza está en esta unidad, libras. Sobre área de la sección transversal del eslabón. Por dato, me dicen que el área es de forma rectangular y estas son las medidas. Un 16 de pulgada mide el espesor, o sea, uno de los lados del rectángulo, por, y la otra medida es de 1/4 de pulgada. Ahí está. 1/4 de pulgada. Y bueno, las dos medidas están en pulgadas, pulgada por pulgada, me dará, correcto,
pulgada al cuadrado. ¿Listo? Entonces, finalmente, tenemos que el esfuerzo en el eslabón AC es igual a... Y hacemos el cálculo. A ver, vamos a dividir 166.28 libras entre un 16 entre un cuarto. Y eso me sale, por aquí escribo, mejor voy a escribir mi resultado así, me sale 10.641.9.92. Y este esfuerzo me va a quedar en libras sobre pulgada cuadrada, o sea, PSI. ¿Sí? Y esta sería la respuesta de nuestro problema. Ahora, si quieres expresarlo con menos decimales, también podríamos decir que el esfuerzo en el eslabón AC es de 10,64 KSI. ¿Correcto, muchachos? Eso es todo, nos estamos viendo en el siguiente tutorial.